Eterno Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor Santo, te agradecemos, nuestro Dios, por el privilegio que tenemos de adorarte en este tu día señalado, Señor, por ti, para pasar momentos juntos, Señor, contigo, para poder alabarte, cantarte, Señor, y escuchar tu voz por medio de tu palabra. Padre Santo, te rogamos que nos limpies de toda maldad, nos limpies, Señor, de todo pecado y nos hagas actos, Señor, para estar delante de tu presencia. Tu Santo Espíritu, Señor, esté aquí con nosotros. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Feliz sábado, queridos hermanos. Dios les bendiga. Como siempre, para mí es un tremendo privilegio poder compartir acá en la familia de Concepción la adoración, ¿sí?, que cada sábado hacemos a nuestro Dios. Muy bien, queridos hermanos, estamos en una semana de oración, ¿sí? Qué bueno es poder tener semanas de oraciones. ¿Para qué sirven las semanas de oraciones? Para fortalecernos espiritualmente, ¿sí? Necesitamos fortaleza espiritual, necesitamos cada día más aumentar nuestra fe para poder subsistir en los conflictos tremendos que se vienen. En esta mañana de sábado, el tema que debemos abordar se titula Palabra Soberana, ¿sí? Voy a invitarnos a uno de los pasajes que nos brindan, ¿sí?, de los temas, digamos, que se nos presenta, digamos, para que podamos compartirlo, en el libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12. Hebreos 4:12 dice así, la palabra soberana. Hebreos el capítulo 4, el versículo 12 dice así, es palabra del Señor, hermano, dice así. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de nuestro Dios es viva, es decir, no es una palabra muerta. Es una palabra viva. ¿Por qué es viva? Porque su autor, ¿sí?, es eterno. Entonces la palabra de Dios es un poder divino, que nosotros contamos con ese poder divino, y no tan solo contamos con ese poder divino, sino que el Señor ha bendecido a su iglesia con la suma de todas las verdades. El privilegio que nosotros tenemos de contar y conocer la suma de todas las verdades. Es decir, que la palabra de Dios es la verdad, ¿sí?, pero en ella hay muchas verdades, ¿sí?, que el enemigo de las almas se ha encargado de embarrar el campo de Dios, y pone palabras engañosas y ideas engañosas, pero no, Dios tiene a su pueblo que levanta en alto la palabra, y cada hijo de Dios que atesora la palabra de Dios en su corazón también está vivo, ¿sí? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos ahí en San Juan capítulo 5, el versículo 39, un versículo conocido? Dice, escudriñen las Escrituras. Eso significaba que
escudriñar, ustedes saben que significa escarbar, ¿sí? Porque antes ellos escondían sus tesoros en la tierra, entonces ellos para encontrar el tesoro tenían que escarbar hasta encontrarlo. Entonces el Señor les dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y son las Escrituras las que dan testimonio de mí, ¿sí? Es decir, que la palabra de Dios es la única que nos cuenta con toda fidelidad la mente de Dios, la mente de Cristo, lo que Cristo quiere que nosotros escuchemos, ¿sí? Otro de los pasajes que menciona en 2 de Pedro 1:21, la palabra de Dios no es de voluntad humana, ¿sí? Es de voluntad divina, textos que nosotros conocemos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, fueron que escribieron, pero inspirados por el Espíritu Santo. No estamos ante cualquier palabra, ante cualquier libro, ¿sí? El pueblo de Dios debe exaltar por encima de todo la palabra. Había un predicador de los viejos predicadores de nuestra iglesia ya fallecido que daba un consejo, decía, cuando ustedes se presenten con otras personas que entiendan otras disciplinas, ya sea filosofía, abogacía, medicina, sea lo que sea, ¿sí? Es muy difícil llegar a personas intelectuales. Ustedes dicen, no se metan en su terreno, porque pueden salir perdiendo. Siempre llévenlo al terreno de la palabra de Dios, ¿sí? Es ahí donde nosotros tenemos que encontrar nuestro poder y nuestra fuerza, como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Cómo será el poder de la palabra de Dios que Cristo, cuando se enfrentó contra un campeón de la verdad, Cristo era campeón de la verdad, y se enfrentó con otro campeón de la verdad? ¿Quién era ese otro campeón? El diablo, que la conocía de punta a punta a la Biblia. Entonces, cuando el diablo le hace frente a Jesucristo con la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo, escrito está. Y falló el diablo en la primera tentación. Vuelve citando la Biblia, solamente con la Biblia lo voy a poder hacer que caiga. Cita el Salmo 91, a sus ángeles mandará. Y el Señor dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y así la tercera tentación, ya el Señor expulsó a Satanás porque estaba pasándose de la raya y ya conoció el carácter. Entonces nosotros tenemos que ser campeones de la verdad, no para vanagloria, sino porque el Señor nos ha elegido para proclamar la verdad y el punto más importante, la salvación a aquellas personas que aún no conocen. Otro de los pasajes que nos menciona el estudio, ¿sí?, propuesto para la semana de oración, es Lucas capítulo 4, versículo 32. Vamos a ir a Lucas 4, 32. Y de acá nos va a despegar para otro tema que tiene que ver con el tema de la palabra soberana. Lucas el capítulo 4, el versículo 32 dice así. Y se admiraban de su doctrina porque hablaba con autoridad. Se admiraban de su doctrina porque hablaba con autoridad. ¿Por qué es que Cristo hablaba con autoridad
y los otros no hablaban con autoridad. Puede ser que enseñaban, pero no tenían, ya el pueblo, la gente, se daba cuenta de que el Señor hablaba con autoridad. ¿Cómo es esto de hablar con autoridad? ¿Cuándo nosotros podemos hablar con autoridad? Nosotros vamos a hablar con autoridad cuando seamos como el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que era el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo era, no se hacía. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo que es era y no se hacía? El Señor Jesucristo era quien decía ser quien era, no se hacía. Que a diferencia de nosotros no somos íntegros. ¿Qué es lo que es la integridad? Puede ser que ya lo mencioné, pero lo traigo de nuevo. El Señor Jesucristo, lo que Él pensaba, era lo que Él hablaba. Lo que Él sentía, era lo que Él se comportaba. Eso es ser íntegro. Nosotros somos distintos, ¿sí? Nosotros pensamos una cosa, hablamos otra y nos comportamos de manera distinta, ¿sí? Puede ser, en la iglesia estemos todos adorando, pero a lo mejor capaz que vamos a la casa y somos totalmente una persona distinta y no tenemos ninguna necesidad en la iglesia del Señor, con la bendición del Espíritu Santo, de hacer una religión así. No tenemos necesidad porque tenemos todo a nuestro alcance. Con el Evangelio, entendiendo bien el Evangelio, nosotros podemos llegar a cualquier meta divina, a cualquier voluntad divina. Entonces el Señor, cuando Él hablaba con autoridad, ¿sí? Si nosotros permitimos a Dios que Él haga su obra en nosotros, ¿sí? Dejamos que Él sea el que opere en nuestras vidas, vamos a hablar también con autoridad, ¿sí? Muy bien, de acá, mis queridos hermanos, voy a compartir una pequeña cita de la revista, no sé si trajeron sus revistas, hay una cita del Conflicto de los Siglos, en la página 11, dice la cita así: nuevas verdades. La reforma no terminó como muchos lo creen. Al morir Lutero, tiene que continuar hasta el fin de la historia del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer: reflejar a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que debía ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy, nueva luz ha estado brillando ininterrumpidamente sobre las Escrituras, y nuevas verdades han sido reveladas constantemente. Lutero, el gran reformador, Dios le entregó una poderosa luz que hizo frente con la sola palabra de Dios a un todo sistema de engaño que ustedes conocen. Con la sola palabra de Dios, con un solo versículo, Dios le dio y lo iluminó con esa luz. Pero dice acá la cita que había más luz y desde ese entonces hasta ahora se ha recibido más luz. El pastor Robert Williams, ¿sí?, es el fundador de una página de Facebook de los materiales de 1888, clave para los últimos días, hermanos, poder entender todo lo que es la justificación por la fe, ¿sí?, que ha entendido Lutero, pero Lutero no entendió en su amplitud, y Dios bendijo a dos de nuestros pastores pioneros con toda la luz. Algún día, vamos a, si Dios permite, vamos a poder encarar esas grandes verdades, ¿sí? Toda la luz se le dio a estos pastores pioneros. Y el Señor fue bendiciendo, este pastor William en sus predicaciones enseña cómo Dios fue bendiciendo paulatinamente a su iglesia en las verdades, ¿sí? Teníamos primero las verdades que ellos, el movimiento de 1844,
con respecto, digamos, al santuario. Después empezaron a ver el tema del sábado, porque la iglesia no nació guardando el sábado. Vieron el tema del sábado. Después vinieron otras verdades, como ser el tema de la reforma pro salud, ¿sí? Dios fue bendiciendo de a poquito, paulatinamente, a su iglesia. Después vino una de las grandes verdades, que vamos a abordar en esta mañana de sábado, que, hermanos, hay que recibirla como una bendición. Y es la respuesta a muchos detalles que tiene nuestra familia, ¿sí? La familia espiritual, flaquezas y errores que cometemos. La verdadera educación, la ciencia de la verdadera educación. Luego vino la última de las verdades que fue en 1888, que fue la de la justificación por la fe. Entonces lo que está diciendo la cita, hermanos, es sobre estas grandes verdades, ¿sí? Voy a utilizar una cita para introducirlos un poquito en el tema. La ciencia de la verdadera educación. ¿Qué es lo que es la ciencia de la verdadera educación? La ciencia de la verdadera educación podemos encontrarla en el libro La Educación, ¿sí? Y dice así: es importantísimo conocer. Dice en el capítulo 1, dice así: el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso está en Proverbios 9:10. Vuelve ahora en amistad con Él. Job 22:21. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que una prosecución de un determinado curso de estudios. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Y acá damos la parte precisa. Es decir, que la educación es una educación de toda la vida. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Es decir, que la ciencia de la verdadera educación tiene tres ramas, tres patas, podríamos decir, ¿sí? Tiene tres temas, ¿sí? Física, mental y espiritual. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior, proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero, ¿sí? Yo entendí la ciencia de la verdadera educación cuando empecé. Vinieron otros hermanos y lo enseñaron, y de ahí, como diríamos en tucumano, de ahí como que me cayó la ficha, ¿sí? Entendí. Y eso trajo una gran reforma en mi vida con respecto a mis hijos, con respecto a mi familia. Entonces, si nosotros comparamos la educación del mundo, la educación del mundo se aplica solamente en un área, que es el área intelectual, ¿sí? Intelectual. Después hay otras escuelas, como ser las escuelas técnicas, recomendable, que se ocupan del área física, ¿sí? Porque la parte física no es que nosotros tenemos que ir a un gimnasio y hacer, digamos, una actividad física, sino es en la parte del trabajo, digamos, físico, ya sea alguna manualidad, ya sea algo, digamos, que los padres puedan transmitirle a sus hijos. Entonces, la escuela técnica como que cubren esa área. Y por ahí decimos, bueno, vamos a mandar a una escuela religiosa. Y nuestra escuela, digamos, cubre también dos áreas, ¿sí? Y no es completa en sí, porque tiene un formato.
La educación bíblica tiene un formato, ya lo voy a mencionar, donde cubre el área espiritual y el área intelectual, ¿sí? Nuestra escuela, nuestra escuela cristiana. El Señor quiere que nosotros desarrollemos la educación armoniosamente en las tres áreas. Es por eso que es de mucha importancia esto, que no se queden solamente con lo que yo les voy a decir, sino poder investigar y comprenderlo. El formato de esta escuela divina es así. Se encuentra en el mismo libro también La Educación, y dice así. El capítulo 2 dice: la escuela del Edén, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Proverbios 3:13. El sistema de educación establecido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se fundó una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros padres. Y ahí va el formato. El jardín del Edén era el aula. Ese es el formato. El jardín del Edén era el aula. La naturaleza, el libro de texto. Esto ya se lo vio en otras escuelas sabáticas. El creador mismo era el maestro, Dios, el maestro, Cristo. Y los padres de la familia humana, los alumnos. Ese es el formato de la ciencia de la verdadera educación, es decir, que la educación es de toda la familia. No es que nosotros vamos a mandar a nuestros hijos, ahí estamos contentos porque le hemos dado la mejor educación y hemos pagado el colegio, mejor colegio, el más caro, entonces nosotros hemos dado una educación excelente, cuando en realidad es una educación a medias, ¿sí? En este formato fueron educados los grandes hombres de Dios, ¿sí? ¿Y quién más y menos que nuestro Señor Jesucristo fue educado en esa ciencia? Vamos a ver en el libro de Lucas, el capítulo 2, el versículo 40. En Lucas, el capítulo 2, el versículo 40, dice así: y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y en el versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Ahí están las tres áreas. Jesús crecía en sabiduría intelectual, en estatura físicamente y en gracia espiritualmente. Entonces, si nosotros entendemos esta ciencia de la verdadera educación y cómo funciona, está conectado, hermanos, con todas las áreas. Es extraordinario, está conectado con todas las áreas. Desde la elección de la pareja, desde la educación de los hijos, desde la predicación del Evangelio y de la vida de fe que nosotros tenemos que tener. Entonces, vamos a reflexionar un poquito. ¿Cómo fue la educación de nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, Dios le dio un padre, ¿sí? ¿Y ese padre quién fue? Un padre terrenal. ¿Quién fue? Fue José, ¿sí? Esposo de María. Él no era el padre biológico de Cristo, pero Dios le dio el mejor de los padres. No le dio a cualquier padre, le dio el mejor de los padres, ¿sí? ¿Y qué es lo que le transmitió José a su hijo? La educación física. ¿Qué oficio tenía el Señor Jesucristo? Carpintería, ¿sí? La carpintería dice que podríamos decir, el número 1 de los oficios, porque es una ciencia que cubre, digamos, otra ciencia también.
El Señor Jesucristo era carpintero, pero no tan solo era carpintero, sino que también conocía la agricultura. Si nosotros nos ponemos a ver, la mayor cantidad de ejemplos que el Señor, nos da, fueron de cosas, de agricultura. Cuando habla del grano de mostaza, la semilla, el sembrador salió a sembrar, fueron todas meditaciones que el Señor pudo contemplar y reflexionar y transmitírnosla. Pero el Señor también era constructor y también habla en otros pasajes de la construcción. Con esos oficios, supongamos que nosotros nos quedemos totalmente sin nada, ¿sí? Tengamos que huir, que va a llegar un momento que tenemos que huir. Pero sabemos agricultura, que nos va a servir para alimentarnos. Sabemos carpintería, que va a servir para que nos hagamos una casa, un hábitat, ¿sí? ¿Y qué más necesitamos? No necesitamos más nada, sino también el agua, bueno, que eso sería otro tema. Entonces el Señor le dio un padre postizo, podríamos decir, un padrastro a nuestro Señor Jesucristo, el mejor de los mejores, ¿sí? Muchas veces, por ahí, a los niños, a las niñas que se quedan huérfanos, que sienten la pérdida de su padre, ¿sí? Y el Señor los bendice con un padre, con otro padre, y si el Señor le puso un padre postizo a nuestro Señor Jesucristo, fue el mejor de los padres. Quiere decir que no el mejor de los padres precisamente es el padre biológico, sino el que el Señor le envía, y así poder encontrar consuelo a ese excelente padre. El Señor Jesucristo fue educado en forma espiritual por su madre, tanto por su padre y por su madre, pero fue su madre la educadora, ¿sí? Ella fue la que le transmitió pasó más tiempo, y ahí está la ventaja de las madres que tienen, porque la educación es de confianza, ¿sí? Si ustedes quieren ir a dar un estudio bíblico y la persona no les tiene confianza, no van a prosperar en ese estudio bíblico. El estudio bíblico o lo que es la educación a los niños consiste en la confianza. Nosotros adquirimos la confianza de una persona, entonces nos va a escuchar y vamos a poder compartir todo lo que tengamos. Y así también los niños. Entonces María no era cualquier mujer. María era una campeona de las Escrituras. María conocía la Biblia. La oración que ella hace es un conglomerado de varios pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, las madres tienen una tremenda ventaja con respecto a la educación. Si la implementaran, podrían educar salvadores del mundo, ¿sí? En el sentido de que, decir, no, si el salvador del mundo ya fue Jesús, no. El Señor también necesita salvadores del mundo, o sea, personas, siervos de Dios, que transmitan lo que Él vino a hacer. También son salvadores del mundo, en ese sentido, digamos, por delegación, que dan al mundo la palabra de verdad. Entonces, hermanos, el Señor le encargó a María transmitirle al Señor Jesucristo la educación, y es por eso que el Señor llegó a ser lo que fue, por los buenos educadores que tuvo, y obviamente por la dirección divina. Entonces, ustedes me dirán, pero David, ¿qué tiene que ver la palabra soberana, la autoridad de la Biblia? ¿Qué tiene que ver? Y vos venís con la ciencia de la verdadera educación. La verdad que no, como que no. Tiene que ver, hermanos, y muchísimo. ¿Por qué? Vamos a ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Deuteronomio, el capítulo 6, nos da uno de los mandatos, de las bases de esta educación. Deuteronomio 6, versículo 4, dice así: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Ese es el famoso Yema. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Ahí está ciencia de la verdadera educación física, mental y espiritual. Versículo 6. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y acá va, ciencia de la verdadera educación. La repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estén en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. El mandato de Dios y la escuela de Dios de ser Cristo nuestro Maestro se le delega ahora a los jefes de familia, ¿sí? Este es un mensaje para los jefes de familia, ¿sí? Para los padres, para los... Bueno, por ahí a algunos no les gusta la palabra, para los líderes espirituales, ¿sí? Pero es para los jefes de familia. Dios te manda, Dios nos manda, queridos hermanos, a que nosotros somos los encargados de la salud espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia, ¿sí? Y si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿sí? Y en la ciencia de la verdadera educación, les comparto una cita del deseado de toda la gente. Cuando los discípulos comenzaron a predicar, hay principios. ¿Cuáles son estos principios? ¿Sí? Dice así: ahora que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos son sus representantes entre los hombres. Y una de las maneras más eficaces de ganar almas para Él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Una vida consecuente caracterizada por la mansedumbre de Cristo es un poder en el mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no basta que nosotros hablemos, cualquiera puede hablar, cualquiera puede predicar, ¿sí? Pero no todos tienen autoridad. ¿Y cuándo tenemos autoridad nosotros? Cuando somos, no cuando nos hacemos. Y para ser necesitamos experimentar. Y experimentar es la información más la experiencia. Entonces, en la ciencia de la verdadera educación, hermanos, muchas veces los padres rezongamos, los padres cristianos rezongamos y decimos, pero que mi hijo no va a la iglesia, que mi hija no quiere estudiar la palabra, que mi esposa no quiere saber nada con las cosas de Dios, que mi esposo no quiere saber nada con las cosas de Dios. No, pero yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo creo, yo voy a la iglesia. Yo predico. ¿Sabes? Tengo cargo, doy la escuela sabática, doy estudios bíblicos. Resulta que el problema de la familia, y perdón hermanos que yo, esa es mi línea, me cuesta mucho cambiarla, el problema de la falta de conversión somos nosotros mismos, de nuestra familia. Somos, así como dice que los peores enemigos de la iglesia son los que están adentro, en nuestra familia los peores enemigos somos nosotros. ¿Por qué? Educar es fácil, es muy fácil. Los del mundo son mejores educadores que nosotros, tal vez sin la necesidad, de educarlos. ¿Por qué? Porque los chicos copian todo lo que ven. Capaz que nosotros le decimos, estudien la Biblia. Y resulta que yo estoy con el celular, me levanto a la mañana y estoy con el celular viendo, qué ha pasado en Facebook, en WhatsApp, en Telegram, en el otro, famoso, medio famoso. ¿Y qué es lo que ven los chicos? Y ven a una persona
que en vez de hacer el culto familiar, en vez de estudiar la palabra de Dios, en vez de experimentar lo primero que tiene que ser Dios, ven una persona que está en las cosas vanas. Si un padre quiere que el hijo sea futbolista, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar el padre, y muchos lo consiguen, lo va a llevar al niño desde chico, lo va a poner en un semillero de fútbol, le va a comprar la ropa deportiva, le va a comprar el botín, lo va a llevar a la cancha, va a ver, todos los partidos, lo va a promocionar y para que juegue la pelota y juegue la pelota. ¿Cuál va a ser el resultado? Y va a tener un Messi. Va a tener un Messi, un jugador de fútbol extraordinario, porque desde chico, dice la palabra también, desde la niñez has conocido, en Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, hermanos, si una madre agarra y dice, no, vos tenés que ir a la iglesia, y resulta que la madre en la iglesia se queda a dormir, se queda a hacer otras cosas, ¿cómo pretende, que la hija, los hijos vayan a la iglesia? No tienen que ser los primeros en ir. Si el padre quiere que sus hijos estudien la palabra, tiene que ser el primero en estudiar la palabra y ahí va a hablar con autoridad. También, el Señor nos instruye que el Evangelio tiene un orden. Yo no puedo agarrar y salir a predicar a medio mundo, a dar estudio bíblico, y resulta que en mi casa no le enseño a mis hijos, no me ocupo de la esposa, no me ocupo, de los primeros que están, que son los familiares. El Evangelio no funciona así. Cuando nosotros hacemos eso, mis queridos hermanos, no tenemos autoridad. No tenemos autoridad porque el Evangelio tiene un orden, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que vamos a conseguir todo eso? Si no somos, si nos hacemos. Dejar que Dios opere en nuestras vidas. Tener esa comunión, querido jefe de familia, ser los primeros responsables de la salud espiritual de nuestra casa. Quiero compartirles en el libro de Génesis a un patriarca que me encanta a mí, porque este patriarca que ha sido justificado por la fe, ha sido excelente en muchas áreas. Obviamente, como todo humano ha tenido sus fallas, pero ha sido un ejemplo a seguir. En Génesis, el capítulo 12, en el versículo... Génesis, el capítulo 12, en el versículo 7, dice así: y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. En el versículo 8 dice, después pasó de allí a un monte al oriente de Betel y asentó su tienda entre Betel al oeste y ahí al este, y edificó allí otro altar al Señor e invocó el nombre del Señor. En el capítulo 13, en el versículo 14, dice así: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se aparte de él, alza tus ojos y mira desde donde está hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente. 13:14. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Dice el versículo 18, Abraham pues removió su tienda y fue a vivir en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí otro altar al Señor. Este patriarca, que había sido justificado por la fe, levantaba su altar donde iba. Donde él ponía su pie, levantaba un altar y adoraba al Señor. Y lo que él hacía, no administraba una familia de 4 o 5 personas. Administraba 1000 personas. Imagínense, tremendo líder, tremendo jefe espiritual. Poder ser el jefe espiritual de 1000 personas es algo extraordinario.
¿Cuál era el secreto? Altar. Donde iba, hacía el altar. Mis queridos hermanos, mis queridos jefes de familia, o en su defecto, si no está el esposo, el marido, jefas de familia, porque el orden va así, si no está la cabeza, pasa a ser la cabeza la madre, o el rol que tengamos, al que más le llegue el Evangelio, somos los responsables de la salvación de nuestra familia. Somos los jefes espirituales. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y después no vamos a decir, no, que mi esposo no se convierte, que mi esposa no se convierte, que mi hijo no quiere ir a la iglesia, que yo oro, que yo oro. Primero hay que ocuparse bien de nuestro cuerpo o templo espiritual y entonces la promesa se cumple. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero saber, hermanos, quiénes son esos jefes espirituales. Que sabemos nosotros que la palabra de Dios es divina. Eso lo vemos en los estudios bíblicos. Sabemos que la palabra es soberana. Sabemos que la palabra de Dios tiene autoridad. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en nosotros. El problema está en su pueblo. Que no recibimos la palabra y no la ponemos por obra, no la practicamos. Entonces, ahí está el defecto. Cuando nosotros permitamos a Dios que Él haga la obra, entonces vamos a hacer la diferencia. Yo quiero saber en esta mañana de sábado, ¿quiénes son esos jefes que van a presentar batalla en el último conflicto? ¿Quiénes son esos jefes que van a velar por la salud de su familia, de sus hijos, de su esposa, tal vez de sus padres, de su madre, de sus parientes, de sus amigos? Porque así es el orden del Evangelio. Yo quiero que se pongan de pie esos jefes. Quiero que se pongan de pie, no porque yo le estoy ordenando, sino porque toman la decisión de persistir y perseverar en lo que es esta guerra espiritual. ¿Hay algún jefe de familia en esta casa que, como el patriarca Abraham, van a presentar batalla espiritual? Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, y que sean esos jefes que presentan la batalla, que van a decir, no, acá hay un siervo de Dios que ha aceptado la palabra y que va a velar y va a luchar por la salvación de la familia. Perdón, digamos, si me voy del protocolo, pero voy a hacer una oración, mis queridos hermanos, para esos jefes de familia, en primer lugar, para esas jefas de familia, para esos líderes espirituales, para que nos llenemos de la palabra de Dios y salgamos victoriosos, porque la batalla está ganada, ¿sí? Vamos a orar, queridos hermanos. Eterno Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra soberana, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Señor, estamos convencidos de que la palabra de Dios procede de ti, es divina. Te damos gracias, Señor, por las grandes verdades que nos bendice. Te ruego, Señor, por aquellos jefes de familia, Señor, que quieren hacer tu voluntad, que quieren presentar batalla en esta guerra espiritual y que van a permitir, Señor, que tú operes en sus vidas, que tú operes, Señor, en nuestros corazones para salir victoriosos como tú venciste, Señor. Sabemos que la victoria está ganada, Señor, está asegurada. Sabemos, Señor, que tú has vencido en todas las áreas. Te rogamos, Señor, te ruego por la familia de Concepción, los hermanos, las hermanas, que puedan comprender más a fondo lo que es la ciencia de la verdadera educación y cómo opera el Evangelio y nos habilita para predicar el mensaje, el último mensaje, Señor, de este mundo. En el nombre de Jesús nos encomendamos en ti, Señor. Amén.